Muy bien, pues estábamos la semana, bueno, hace 2 semanas, ¿verdad? Porque la semana pasada no hubo estudio, pero estuvimos viendo más acerca de la omnisciencia de Dios. No recuerdo en qué capítulo vamos, o qué parte de omnisciencia vamos, pero bueno, vamos en el 64, ya es hoy de Conociendo a Dios. Entonces, una disculpa, no les pude mandar el episodio anterior. Primero Dios, espero enviar los dos esta semana. Ya está subido, nada más me falta, bueno, ya está subido en Spreaker, pero todavía no está publicado. Y yo espero que ya esta semana, primero Dios, pueda ponerme al corriente. Hemos estado dando, creo que, suficientes repasos acerca de la omnisciencia de Dios, entonces nada más vamos a repasar lo que fue el último estudio, que básicamente es lo que empezamos a ver, si están de acuerdo, o alguien quiere que hagamos un repaso completo. ¿No? ¿Está bien? Ok, bueno, empezamos, no sé si se acuerdan que hablamos acerca de cómo Dios no se asombra, y el hecho de que en el Antiguo Testamento, al hablar de Isaías, habláramos de que, bueno, la palabra enseña que se maravilló Dios en la Reina Valera, y en las otras versiones que también leímos cómo se asombra. Pero vimos a través del contexto y a través de todo lo que nos revela la Biblia, cómo realmente no es un asombro como tal, o no desde el punto de vista humano, sino que realmente fue una reacción ante el pecado del hombre y cómo el hombre nos iba a salvar, y que era la preparación justamente para que Dios salvaría. No fue algo nuevo, no fue algo que surgió en la historia, sino que el plan de redención está formulado por Dios, decretado por Dios desde la eternidad, y vimos cómo el contexto nos revela esa realidad. ¿Se acuerdan? Sí. Ahora, bueno, nada más una pregunta, y no se asombra porque a fin de cuentas es su voluntad lo que se está haciendo, él ya lo decretó de alguna manera. Sí, pero hay que entender, es una muy buena pregunta, hay que entender en el sentido de que la voluntad decretiva de Dios, es decir, de lo que iba a acontecer, que es, digamos, una de las causas por las cuales él lo sabe todo, es decir, lo decreta y va a acontecer, y por ende es que no se sorprende. Sin embargo, no es que sea su voluntad en el sentido de que preceptivamente, es decir, él no desea que el hombre se pierda, él no desea que el hombre desobedezca, pero lo decretó así por los fines que hemos visto, ¿sí? En el sentido de que si hay una especie de espanto, como lo veíamos, como el hebreo lo revela, ese shamem, si hay un desconsuelo, si hay una devastación en el sentido, o un espanto, en que a Dios no le agrada el pecado que está cometiendo. No le sorprende porque lo decreta, porque sabe que iba a acontecer. Pero eso no implica necesariamente que le agrade. ¿Sí me explico? Sí, en la parte que nos da el libre albedrío dice, caray, ¿qué hacen con ese libre albedrío? Podrían haberlo hecho mejor, ¿no? Por decirlo así, exactamente. Okay. Exactamente. ¿Sí? Sí. Bueno, también vimos el ejemplo, y esto sí ya es atinente al último estudio, acerca de cómo cuando Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra a causa de la homosexualidad y la depravación sexual que había en esos lugares, dice la palabra que descendió para corroborar qué era lo que estaba pasando. ¿Qué es lo que y en qué sentido lo entendemos? Lo entendemos por el contexto, que ya desde 3 capítulos antes nos narra la historia, que los hombres eran depravados y que de Sodoma y Gomorra, y que iban a tener esas consecuencias. Más bien tenía una finalidad antropomórfica, para darse a entender a Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham iba a interceder por un justo que estaba en esa ciudad. ¿Y quién era? Lot. Exactamente. Y vimos cómo a través de los contextos de los versículos que analizamos en la Biblia, cómo Dios revela sus planes a los profetas, y además lo hace con la finalidad, como Samuel lo enseña, con la finalidad de que esos profetas intercedan, oren y lleven a cabo ese plano, esos medios que también soberanamente Dios determinó. ¿Sí?
Cuando hablamos acerca de la soberanía, vimos cómo Dios decreta no solo los fines, no solo todo lo que ha de acontecer, sino también los medios. Vimos cómo Jeremías nos revela que si bien ya Dios tenía planeado que iba a liberar a su pueblo y lo iba a regresar, dice, van a orar. Y efectivamente el pueblo empezó a orar. Daniel estudió ese libro y ¿qué hizo? Empezó a orar. ¿Sí? Entonces decreta fines y medios. Entonces, dentro de ese plan, no es que descendiera para ver algo que no sabía, sino más bien lo que está haciendo es revelando o interviniendo en la historia para dar a conocer el plan concreto que tenía para esas dos ciudades y dárselo a conocer a Abraham. ¿Queda claro? Vimos también que todo lo que hay que saber, Dios lo va a dar a conocer. Y resumiendo esa parte, vimos una frase de Washer que dice: Dios posee un conocimiento perfecto de todas las cosas pasadas, presentes y futuras, inmediatamente, simultáneamente, exhaustivamente y sin esfuerzo. ¿Ok? Y de ahí empezamos nosotros a ver cómo Dios encarnado, Jesucristo, también muestra esa omnisciencia. Hicimos un pequeño paréntesis para hablar un poquito de esta unión hipostática. ¿En qué sentido? En que Jesucristo es completamente Dios y completamente hombre. Son dos naturalezas en una sola persona, sin que se mezclen, sin que se confundan. Pero ahorita, al analizar los pasajes que vamos a ir viendo a través de la palabra, vamos a ver cómo esa omnisciencia está en Dios, está en Cristo, pero vamos a también ver cómo se manifiesta y cómo se conjuga con su humanidad para después terminar de explicarles en qué consiste. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Bueno, adelante. A lo mejor es algo ilógico, ¿eh? No pasa pero, nada. El ser humano es conocimiento, es intelecto, es cuerpo y es espíritu. ¿Tendría que ver algo la Trinidad con lo que es el ser humano? Que de alguna forma Dios Padre encarna el conocimiento, el Espíritu Santo la parte espiritual y la parte carnal Jesús. Eso realmente fue algo que, esa interpretación, de hecho en una iglesia falsa iglesia en la que estuvimos nosotros, justamente se menciona eso. Hablaban de que así como el Padre, como Dios es trino, nosotros también somos trinos. ¿En qué sentido? En el sentido de que somos cuerpo, espíritu y alma. Pero realmente ese es un entendimiento muy superficial y más digamos, humanizado que lo que realmente revela la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra enseña que las mismas palabras que se usan para alma y espíritu fueron traducidas así. O sea, es algo más bien derivado de la traducción más que de lo que originalmente se reveló. Nosotros somos cuerpo y alma o espíritu. Y en el alma o espíritu está la voluntad, donde también está la mente, donde está también el corazón. Exactamente. ¿Sí? No, pero la Trinidad es otro. Ahora, ciertamente la Trinidad, tal como está revelada, es algo muy característico del verdadero cristianismo. ¿Ok? Porque incluso vamos a encontrar sectas que hablan de Cristo como el primer ser creado, o de Cristo como el arcángel Miguel, o que no alcanzan a entender cómo Dios es uno en sustancia y a la vez tres personas. Eso lo vimos al hablar de Dios trino. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí. Ok, entonces hablando de Jesucristo, vimos cómo en Juan 2, 24, 25, vimos cómo Dios conoce nuestros corazones y las mentes. En el Antiguo Testamento hicimos referencia a cómo Jehová le revela a Samuel quién iba a ser el siguiente rey que iba a sustituir a Saúl. A más allá de lo que Samuel podía percibir con sus ojos, era lo que Dios veía en el corazón de David. ¿Ok? Y eso lo vimos como Dios va en este pasaje de Juan 2, 24, 25, después de haber purificado el templo, es decir, sacado a los mercantes que estaban abusando de la fe de la gente para aprovecharse de ellos, dice Juan como
muchos le seguían, creían en él, pero ¿qué dice la palabra? Que él no se confiaba de ellos. ¿Por qué? Porque él los conocía. Es decir, Cristo, en ese atributo de la omnisciencia, estando encarnado, conoce los corazones de las personas. Y de ahí lo que hicimos un pequeño, muy pequeño paréntesis para entender que nosotros no vamos a poder engañar a Dios. O sea, la fe verdadera está en el corazón, ¿ok? Y Él conoce los corazones. Vamos a ir un poquito más adelante a retomar este punto cuando hablemos acerca de las consecuencias de la omnisciencia. Recuerden que siempre terminamos con ese punto, pero es importante tenerlo en cuenta porque Dios no demanda de nosotros una mera profesión de fe, es decir, no nada más que nosotros digamos que somos creyentes, o incluso como Mateo 7 lo revela, que aunque hagamos milagros, aunque hagamos señales, eso no necesariamente es una señal de conversión. ¿Qué va a ser esa señal de conversión? Los frutos, como dice Jesucristo, por sus frutos los conoceréis. ¿Cuáles son? No son los números en las iglesias, por supuesto, como nos quisieron hacer creer. Es una verdadera vida de transformación. Una vida transformada que si bien no va a ser perfecta, que si bien no va a ser una santidad perfecta, sí va a ser una búsqueda constante, perseverante, por esa santidad, por esa piedad, por ese conocer a Cristo. ¿Queda claro? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Ok. ¿Qué hay de los pensamientos e intenciones? Y aquí lo retomamos porque lo dejamos un poquito cojo. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los pensamientos y las intenciones en Ezequiel 11:5? ¿Qué dice? Y vino sobre mí el Espíritu de Jehová, y me dijo, di, así ha dicho Jehová, así habéis hablado, oh casa de Israel, y las cosas que suben a vuestro espíritu, yo las he entendido. ¿Se acuerdan cómo cuando analizamos este versículo, explicábamos que toda esta narración implica justamente cómo Dios conoce los pensamientos, conoce aquellos deseos, aquellas intenciones que están subiendo aún en nuestro corazón. Aún no llegan, pero están subiendo. ¿Cuánto más cuando ya están ahí? Entonces, esa omnisciencia de Dios alcanza a conocer aquello que está profundamente en nuestros corazones, ¿sí? Y hablando de Cristo, vimos cómo también Cristo conoce nuestros corazones. Mateo 9:4. No me voy a detener mucho, nada más lo voy a repasar para terminar el repaso que ya nos está llevando un poquito de tiempo, pero está bien. Mateo 9:4. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? En una forma similar, Lucas 11, versículo 17, enseña, y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, no, 17, perdón, mas él conociendo los pensamientos de ellos les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. En el primer caso, ¿en dónde estamos? Jesucristo está sanando a un paralítico. Al sanarlo, los fariseos, más bien antes de sanarlo, Jesucristo les dice, tus pecados te son perdonados. Y entonces los fariseos y los escribas dicen, blasfema. Pero ¿dónde lo decían? En sus pensamientos. Y Cristo, conociendo sus pensamientos, les dice que es más fácil sanar a un paralítico, decirle tus pecados son perdonados. Para que sepáis que el Hijo del Hombre puede perdonar pecados, entonces le dice al paralítico, toma tu lecho, levántate y vete. Entonces, pero aquí de lo que nos importa el contexto para el atributo de la omnisciencia que estamos viendo es Dios, Jesucristo está manifestando que conoce los pensamientos. En una forma similar, cuando libera a un endemoniado, los fariseos pensaban que era porque porque lo hacía con la potestad de Belcebú. Sí, que era un diablo el demonio, Satanás. Ajá. Exacto. Y aquí nuevamente manifiesta.
conociendo los